charrada de la plataforma aragonesa de Progreso con nosotros, con nosotras, en estos debates que siempre son interesantes y que además siempre nos traen temas que los tenemos en el borbotón de la garganta, ¿no? Para empezar a preguntar y empezar a saber. Así que muchísimas gracias. Hay muchísimas cuestiones de las que tratar, pero hoy hemos elegido el mundo que nos espera con Trump después de estos días que estamos viviendo. Para hablar de ello, hoy tenemos a Javier Jiménez Olmos. No es la primera vez que está entre nosotros, ya hemos tenido la oportunidad de escucharle. Él es doctor en Paz y Seguridad en Seguridad Internacional por la UNED, miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, profesor de la Universidad de la Experiencia UNIZAR y coronel del Ejército del Aire. Estas son algunas de las muchas cosas que son y que sabe Javier Jiménez Olmos. Con él hemos analizado, es nuestro mejor experto en paz, esto es nuestro doctor en paz y es el que mejor nos explica los conflictos. Con él hemos analizado conflictos, pero hoy queremos centrarlos en el mapa que deja la geopolítica después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Javier es un espíritu libre que sabe que sus opiniones tienen un precio, pero que siempre está ahí para darnos luz con su conocimiento en cualquier tema. Nosotros somos en muchas ocasiones parejas de hecho en la Rebotica, en la cadena SER, y bueno, en más de una ocasión en las que yo me he puesto estupenda, pues con la ley de memoria democrática, por ejemplo, siempre está Javier ahí manteniendo el apoyo y bajándome a mí el suflé, todo junto y a la vez, ¿no? que tiene su mérito. Ahora estamos con este agobio que supone mirar a un mundo que se nos desdibuja y que se parece más al pasado que al futuro que anhelábamos. Por ello os doy unas pinceladas. Yo supongo que va a haber mucha gente que va a querer intervenir, que va a querer preguntar. Sabéis que tenéis la manica esta amarilla que aparece para pedir la palabra. Según vayan apareciendo, iré tomando nota. En algunos siento deciros que aunque levantéis la mano, no tenéis nombre, así que me veo con cierta dificultad para nombraros y daros la palabra. Y depende de la cantidad de gente que nos vaya pidiendo palabra, las iré dando, las agruparemos para que después Javier nos conteste y podamos así tener una conversación más fluida, si os parece. También podéis utilizar el chat para decirme cualquier cosa en el momento que estamos hablando, el chat propio de Zoom. Y bueno, Javier, ¿cómo ves el futuro que nos está mostrando cada día las informaciones? No estamos aquí esperando cuál es la próxima nota de prensa de la Casa Blanca de este presidente de Estados Unidos que yo creo que en breve le pondrá aranceles a Estados Unidos. Sí, posiblemente se ponga un arancel es él mismo, sería conveniente. Bueno, dicho este chascarrillo, yo agradezco mucho a Julián, que es el que lo organiza, a ti, Josefina, por presentarme, ya nos conocemos de sobra y creo que la mayoría de las personas que están ahí me conocen y son conocidos y amigos. Por lo tanto, sin más preámbulo, voy a empezar un poco a decir que lo que trato de exponer aquí es una reflexión. Siempre estos temas que son muy controvertidos y hay diferentes opiniones, pues una de las mayores satisfacciones que yo veo cuando, por ejemplo, doy clases y conferencias es que alguien me venga y me dice, oye, me has hecho reflexionar. No tratamos de convencer a nadie, simplemente que reflexionemos. Por otra parte, hoy habéis visto que he puesto en Facebook, los que me siguen, que yo cuando trato estos temas, como el del señor Trump o de otros Trumpes que hay por el mundo, procuro hacerlo siempre con mucha moderación para no quedar a su altura. Es decir, sigo la teoría de que es mejor a esta gente ponerle freno en el sentido de, bueno, que digan lo que quieran, no vamos a entrar al trapo. Lo que yo voy a ofrecer aquí esta tarde es un análisis y voy a revisar algunas de las principales normas que ha dictado.
Hablaré un poco más de geopolítica, que es de modestia aparte de lo que más entiendo, y luego con unas conclusiones. Para ello, he preparado una presentación PowerPoint que me sirve para dos cosas, para que los que estáis viendo la sigáis y a mí para controlarme el tiempo y no enrollarme, ir directamente al grano. Así que sin más, la comienzo. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver qué son las órdenes ejecutivas, esas que firma el señor Trump y que pone ahí espectacularmente, pues son declaraciones, son como reales decretos, ¿no? Es la forma que el presidente de Estados Unidos desea que se gobierne la administración federal. Estas órdenes es importante decir que no requieren aprobación del Congreso. O sea, que los legisladores las pueden revocar directamente, aunque el Congreso puede bloquear su cumplimiento, ya sea eliminando fondos o creando obstáculos. Eso es una de las cosas que habrá que ver porque seguramente que algunas de estas órdenes van a ser revocadas en el futuro. Con carácter general, la Constitución de los Estados Unidos otorga al poder, al Congreso, el poder de imponer aranceles a las mercancías, pero el legislativo ha delegado ese poder en el Ejecutivo a lo largo del tiempo. O sea, que Trump lo puede ejercer. Por último, y muy importante, Trump ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para poder hacer determinadas de estas órdenes. Hecho esto para dejar un poco cómo funciona, vamos a ver qué tipo de órdenes has hecho. Lo último y más importante. Estas órdenes pueden ser anuladas si son declaradas inconstitucionales. Es otra barrera de la que puede tener el señor Trump para seguir adelante con algunas de ellas. Ahora veremos alguna de ellas que seguramente el Tribunal Constitucional se la va a tirar abajo. Antes de nada vamos a ver esto del fentanilo, que es un grave problema de salud pública en Estados Unidos. Se calcula que 100.000 muertos al año. Hablo del fentanilo porque algunas de las órdenes que está dictando se escudan en que está protegiendo a la población de este grave problema de salud pública. El fentanilo ya saben que es una droga. Pero bueno. Y él dice que China produce los componentes para la fabricación del fentanilo que entran por el país, sobre todo a través de la frontera sur, la de México, aunque también una parte por la de Canadá. Y es un poco con lo que él va a jugar en su modo de hacer negocios, que a mí me recuerda, no sé si habéis visto la película del Padrino, cuando va a negociar una cosa con un director de cine y a la mañana siguiente le aparece su caballo con ensangrentado en su cama. Pues esto me recuerda algunas veces lo que hace el señor Trump, mandar un caballo, o sea, cortarle la cabeza al caballo y ponerla debajo de la cama. Bueno, pues es lo que está haciendo un poco con México o con Canadá. Con China no se atreve tanto. De hecho, la portavoz suya del gobierno, la portavoz del gobierno, una chica muy joven, que no me acuerdo cómo se llama, dijo ayer que Estados Unidos había humillado a Canadá y a México. O sea, un lenguaje totalmente antidiplomático y que solamente podría ser utilizado, yo creo que ni en tiempos de guerra, para que veamos cómo se las gastan. mm, las excusas para todas estas medidas que está tomando, sobre todo la de los aranceles, es la presencia de cárteles mexicanos en Canadá y dice que el gobierno canadiense no ha hecho lo suficiente para combatirlo. Bueno, esto lo ponemos para que veamos las excusas que utilizan. Vamos a ver algunas de estas órdenes y vamos a cada uno a pensar, primero, no sé a la legislación de Estados Unidos, pero desde luego los derechos humanos están por encima de todo y ya veremos que algunas de ellas no respetan para nada los derechos humanos. Por ejemplo, ha ordenado la emergencia nacional en la frontera de México con el despliegue de fuerzas militares para contener a unos inmigrantes. Ha designado a los cárteles internacionales como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual ya tiene pues, también unas implicaciones de emplear armas militares contra estos presuntos terroristas. Además, algo increíble, va a hacer una evaluación a los extranjeros para que sean examinados de tal forma que si no los considera adecuados según sus criterios, no podrán entrar en Estados Unidos. Esto, ojo, porque nos puede afectar a cualquiera. Imagínese que el señor Trump está escuchando hoy o alguien le está diciendo lo que yo voy a decir aquí, aunque se lo diga de una manera diplomática y educada, pues igual me puede poner en la lista negra.
No le estoy diciendo ninguna ciencia ficción. Puede ocurrir. A establecer un muro físico con barreras vigiladas en las fronteras estadounidenses y presentar cargos penales contra extranjeros ilegales. Fíjense esto, presentar cargos penales sin juicio previo, sin derecho a un abogado, o sea, saltándose las normas más elementales del derecho internacional humanitario. Y poner fin al reconocimiento de la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes. Esto puede ser revocado por inconstitucional, pero ha firmado la orden. Y suspender temporalmente el programa de admisión de refugiados. Otra cuestión que va contra los derechos humanos. Deportaciones de personas extranjeras, pues lo estamos viendo. Ha decidido deportar inmediatamente a los que no cumplan requisitos legales. Y va encontrando aliados en el mundo, como el presidente de El Salvador, creo que es, que ya le ha ofrecido sus magníficas cárceles para meter a toda esta pobre gente. Además, quiere eliminar las burocracias para agilizar el proceso de deportación. En cuestión de trabajo, pues en cuestión de trabajo, reformar el proceso de contratación de funcionarios. ¿Para qué? Pues para elegir los que le sean fieles. Congelar las contrataciones de funcionarios, porque estos hombres, estas personas, estos ricos que han llegado al gobierno de Estados Unidos, no creen en el Estado. El Estado para ellos es simplemente un estorbo. Solamente quieren el Estado para tener unas fuerzas armadas y unos cuerpos de seguridad que sirvan a sus intereses. Poner fin al trabajo online de los empleados federales, pues otra cuestión. Igualdad y diversidad, asunto importante. Acabar con los programas de diversidad, equidad e inclusión en la administración pública. Saben ustedes que como consecuencia del accidente desgraciado que tuvo lugar el otro día en Washington, su primera intervención fue decir que había sido por culpa de los programas de inclusión. Bueno, yo, ya lo saben, he sido piloto y también controlador, y estas afirmaciones que hizo este señor yo creo que son para partirse de risa si no fueran porque son tan graves. Reconocer solo dos sexos, pues ya estamos. Otra de las manías de estos reaccionarios de nuevo cuño. Comercio, cancelar los compromisos con la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, algo que le va a costar también disgustos, porque China, no, sobre todo, no se va a quedar quieta. Energía y medio ambiente. Pues declarar una emergencia energética nacional para potenciar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos. Esto va enlazado con, como no creen en el cambio climático, porque no les interesa, porque tienen grandes negocios en estos, pues a seguir produciendo petróleo y gas. Retirar, por tanto, a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Como ven, pues todo dentro de un orden y abrir, por ejemplo, Alaska a nuevas perforaciones de petróleo y gas. Ya lo veremos, su interés por Groenlandia pues pasa por lo mismo. Acabar con los permisos de arrendamiento o préstamos para proyectos eólicos terrestres o marinos, o sea, todo lo que sea energía limpia, acabar con ella. Y derogar, por ejemplo, las regulaciones sobre la contaminación de tubos de escape de los automóviles y caminos ligeros y eliminar las extinciones de emisiones estatales que buscaban promover los vehículos eléctricos. Aquí incluso se encuentra en la incoherencia con su amigo, compañero de gobierno, con el señor Mas, que está por lo de los vehículos eléctricos, porque él tiene un gran negocio con eso. Veremos cómo acaba. Bueno, en sanidad, retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto es algo gravísimo. ¿Y por qué lo hace? Porque Trump es también un negacionista de la pandemia, de las mascarillas y de todo que no sea usar lejía. Bueno, pues él considera que la Organización Mundial de la Salud le ha atacado, es vengativo también, y entonces dice que ha hecho un mal manejo de las crisis y que Estados Unidos paga mucho y por lo tanto lo retira. Ojo, porque esto ya le están diciendo desde su propio país, por ejemplo, las farmacéuticas, etcétera, que ojo, que esto puede tener consecuencias económicas graves. Con lo cual, posiblemente revoque esto también. Y otras cosas. Por ejemplo, indultar a los condenados por el presunto golpe de Estado del 6 de enero del 2001 con la toma del Capitolio. Lo recuerdan, ¿no? Lo recordáis. Implementar el Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir los costes públicos. Pues volvemos a lo mismo. Estos son neoliberales en la economía, bueno, súper anarcoliberales, y entonces, pues,
todo lo que sea público pretenden acabar con ello. Suspender temporalmente los programas de Estados Unidos para la asistencia exterior, siempre y cuando que los gobiernos a los que le dan esas ayudas no estén alineados con los objetivos políticos del gobierno. Ya lo veremos ahora cuando veamos lo de la geopolítica, pues que algunos gobiernos pueden empezar a temblar. Y una cosa curiosa, dice, garantizar que, esto lo ha afirmado, que los estados que aplican la pena de muerte dispongan de un suministro suficiente de fármacos para la inyección letal. O sea, no sea que se les vaya a acabar. Perdonar que haga chascarrillos al final, pero es que de verdad esto es algo realmente inaudito. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar la guerra de los aranceles. Ya sabemos, lo estamos viendo estos días en la prensa, en los medios, la guerra contra México, Canadá y China. Los acusa la excusa de que fabrican el fentanilo, que lo distribuyen y que hacen una competencia desleal y que además provocan que haya mucha inmigración ilegal en Estados Unidos. Bueno, el presidente ha firmado unas órdenes ejecutivas que ahora ya hemos visto que con una negociación va a aplazar unos meses del 25% a los vecinos. En cambio, al gigante asiático se lo ha tomado con más calma. De todas formas, esto, tal y como es este señor, eh, vemos que va lanzando, es una forma de negociar, vuelvo a decir que me recuerdan las películas del Padrino, pues amenaza y de tal forma que luego, si no cumple lo que amenaza, pues aplica, pero si los otros se asustan, pues entonces los reduce, los perdona. Es una forma muy particular, por llamarlo de alguna manera. El señor de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho que replicará con un 25 con la misma receta. Esto va a tener graves repercusiones para las industrias como la automovilística y el sector energético, porque las cadenas de producción y suministro de Estados Unidos están muy integradas con algunos sectores de sus vecinos. Por eso, yo creo que alguien ya le está diciendo, ojo, vamos a aflojar porque nos vamos a tirar piedras en nuestro propio tejado. Bueno, aquí tenemos unos datos. Como esto luego se queda grabado, no quiero insistir en cifras y datos porque luego se puede ver perfectamente. Pero aquí vemos lo que importa de México o de China. Lo podéis ver luego tranquilamente y vamos a ir más al análisis y a la... Una cosa muy importante. China tiene agarrado a Estados Unidos por la nariz, por decirlo de una forma fina, porque tiene un déficit comercial con China y además China tiene comprada gran parte de la deuda exterior norteamericana. Con lo cual los chinos tienen mucho que decir en esta partida de ajedrez. Como hemos visto, las aranceles que va a imponer a China son inferiores incluso a las de sus vecinos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Elon Musk, jefe de Tesla, y otros aliados de Trump tienen fuertes intereses económicos en China. Esto no sé qué sale aquí. Bueno. Las aranceles podrían tener consecuencias económicas y dramáticas y desencadenar una guerra comercial en Norteamérica. ¿Por qué? Al infringir las protecciones del Acuerdo de Libre Comercio en los tres países, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ojo con las guerras comerciales, porque la violencia de este tipo es como la violencia verbal que desemboca luego en violencia directa. Recordamos la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses no bombardearon Pearl Harbor porque les apeteciera. Bombardearon como consecuencia de que la flota norteamericana les estaba sometiendo a un bloqueo marítimo en la zona del mar de China y Filipinas. Ojo con estas cosas porque las guerras comerciales pueden derivar en otro tipo de guerra. Es evidente que las aranceles pueden lastrar las economías de Canadá y México, pero también el crecimiento de Estados Unidos, lo cual, cuando esto empiece a ocurrir, pues algunos sectores de los que tan efusivamente le han votado, como aquí en España, hay algunos sectores que también efusivamente le han aplaudido. Cuando esos sectores que le han aplaudido vean que les imponen aranceles al aceite, al vino
o a otros productos, pues veremos si lo aplauden con tanto entusiasmo. ¿Y qué va a pasar con la Unión Europea? Pues esto, con su estilo chulesco, perdonad la palabra, y absolutamente arrogante, dijo que si voy a imponer aranceles a la Unión Europea, ¿quieres la respuesta sincera o te damos una respuesta política? Y dijo con su presencia absolutamente chulesca, absolutamente aranceles. Es decir, Estados Unidos, con su presidente al frente, si impone aranceles a la Unión Europea, pues a ver si estamos preparados. Porque China sí que tiene un plan. ¿Tiene un plan la Unión Europea? Pues no lo sé si tiene un plan la Unión Europea. Máxime cuando los 27 andan muy desunidos y con los resultados electorales que tenemos o que podemos tener. La Unión Europea, ha dicho este señor, nos ha tratado terriblemente. Lo dijo el viernes en la Casa Blanca. No compran nuestros coches, no compran nuestros productos agrícolas. Esencialmente, no nos compran casi nada y tenemos un déficit tremendo con la Unión Europea. Bueno, pues es su forma de verlo y como ven, en sus palabras hay siempre un tono amenazante. Llevaremos al nivel a donde deberían estar, como diciendo, bueno, no son nada, los voy a poner en su sitio. ¿Qué consecuencias, perdón, qué consecuencias va a tener? A ver, un momento, esto. Pues esto va a tener consecuencias para todos, económicas, sociales, medioambientales, sanitarias y de seguridad. Paso ahora un poco al asunto geopolítico y de seguridad, que dentro de lo que cabe, las cuestiones económicas más o menos se pueden resolver amigablemente, entre comillas. Cuando nos metemos en temas de seguridad, la cuestión de seguridad y de guerras, la cosa ya cambia, porque estamos jugando con vidas humanas. Empecemos por Groenlandia. Este señor quiere Groenlandia. ¿Por qué? Ahora lo veremos en el mapa. Pues Groenlandia, aparte de ser un imponente caudal de recursos materiales para las nuevas tecnologías, además de gas y petróleo. Con ella se dominaría el paso del Ártico, que aunque él mismo dice que no cree en el cambio climático, pues el cambio climático está deshelando el Ártico, con lo cual los barcos van a poder pasar por ahí para venir desde Asia hasta Estados Unidos. 14 días de navegación menos, con los costes correspondientes menos. Controlar esas rutas marítimas militarmente es importante. Por eso quiere Groenlandia. Claro, para querer Groenlandia tiene que contar sobre todo con Dinamarca, que es la propietaria en el sentido de que Groenlandia es una autonomía. Bueno, pues a ver cómo lo hace. Puede hacerlo comprando. Los groenlandeses son unos, no llega a 60.000. Si les paga $1.000.000 a cada uno, pues igual se lo compra. O la otra manera sería militarmente, con lo cual la OTAN, a la que pertenecemos nosotros, y Estados Unidos tendría que intervenir. Estados Unidos tendría que intervenir contra él mismo. Panamá alega que Panamá está en manos de los chinos y que él quiere también tener el control del Panamá. Lógicamente, toda su estrategia, ya lo veremos, y ya no viene solamente de Trump, viene más atrás. Es no para contrarrestar a Rusia ni a Europa, sino para contrarrestar a China. Entonces, controlar el canal de Panamá es controlar el paso del Atlántico al Pacífico, con lo cual, pues también estratégicamente es fundamental. México. México para él es un vecino muy incómodo en el sentido de que en la política de todos estos grupos reaccionarios, lo llamo siempre reaccionarios por no calificarlos de otra manera, pero bueno, podría llamárseles neofascistas o pseudofascistas. El control, todos ellos tienen la característica común de el inmigrante, la guerra contra el inmigrante. Entonces, México para él, pues es un vecino incómodo porque le viene mucha gente del sur que él no quiere tener. Canadá. Canadá incluso lo ha dicho que aspira a que sea, me parece que el 51 o el 52 estado de Estados Unidos. Claro, sin contar con los canadienses. Veremos a ver qué sucede. Rusia. Aquí me detengo un poco más, perdón, voy a beber un poco de agua. Rusia parece, nos creemos aquí que es el enemigo fundamental.
Bueno, pues Rusia, si comparamos su poder militar, incluso económico, tecnológico, es muy inferior a Estados Unidos e incluso a toda la Unión Europea junta. Pero bueno, lo consideramos el enemigo porque dentro de la estrategia de Trump dice, bueno, pues ahora hay que subir, ya lo veremos, los gastos militares en la OTAN. ¿Para qué? Lo veremos a continuación. China es la clave. O sea, Estados Unidos desde hace tiempo ya incluso desde Obama, el centro de gravedad ha pasado de Europa a China, al mar de China. El control, China es el verdadero enemigo para Estados Unidos, el que va a competir con él por ser la potencia mundial. Por lo tanto, muchos de sus pasos están encaminados a contrarrestar el poder económico, militar, cultural de China. Y no nos olvidemos de Medio Oriente. Yo creo que Trump no va a venir a solucionar nada en Medio Oriente, sino todavía a enquistar más los problemas y agravarlos. La última ocurrencia es de desplazar 1,5 millones de palestinos a territorios de Jordania y Egipto. Sin contar, por supuesto, con los palestinos, sin contar que es su tierra, además legalmente, así lo reconoce las Naciones Unidas en resolución, ya la primera que fue en 1948, pero el señor Trump ya sabemos que todo esto le importa bien poco. Y él lo que pretende es a sus aliados incondicionales en Oriente Medio, que son los israelíes, darles más territorio. Y Europa. Bueno, Europa ahora lo veremos en el mapa. Es que Europa, nosotros nos creemos que somos algo y seríamos algo todos juntos. Por separado somos poca cosa. Y lo enlazaré con la Unión Europea. No todos los países de Europa están en la Unión Europea, ni todos los países están en la. Veremos a continuación. Aquí yo pongo siempre este mapa. Y en este mapa se ve significativamente qué somos Europa. Europa somos un pequeño apéndice del mundo. Un pequeño apéndice del mundo, hoy más desunido que nunca, mucho más desunido que nunca, más despoblado que nunca, la demografía va decreciendo y si no fuera por los inmigrantes en algún sitio ni crecería nada absolutamente. Económicamente somos una potencia fuerte si estuviéramos unidos, como militarmente, pero por separado no les llegamos ni a la suela del zapato, ni a estadounidenses, ni a chinos. Y entonces el mapa este, que es irreal, porque es el que nos han puesto en el colegio siempre aquí, el centralismo europeo, esto no es la realidad. Este es mucho más real. Este mapa es mucho más real. En donde Estados Unidos, America First, sigue siendo y sigue tratando de imponer sus criterios en todo el mundo. Pero mucho más real que es este, yo veo este otro, donde fijaros aquí, una vez más, ¿dónde está Europa? África es mucho más importante que Europa y en el futuro mucho más. Aquí está China y Estados Unidos, que son los que compiten por el poder mundial. Y concretamente toda esta zona que estoy señalando, el Índico, el Pacífico y el Mar de China, militarmente son muy importantes porque van a controlar el tráfico marítimo. Recordamos que el comercio mayoritariamente se realiza por tráfico marítimo, mucho más que por aire o que por tren. Paso al tema de la OTAN. Sigue empeñado el señor Trump y algunos en que hay que aumentar no solamente al 3%, sino al 5%. La OTAN ha sido una organización y sigue siendo manejada, dirigida, planificada por los norteamericanos. Esa es una realidad que se puede contrastar. Incluso yo, como sabéis, he estado bastantes años, aunque ya hace tiempo, lo pude comprobar in situ, que aquí los que mandan son los americanos. Pero claro, tiene su razón de ser. Fijaros aquí en el 2024, con lo que contribuyeron 755.000 millones de dólares. Y fijaros el resto con lo que contribuimos. Si el señor Trump simplemente con que no tiene por qué retirarse de la OTAN, simplemente porque reduzca a la mitad, la OTAN desaparece. Aquí podemos discutir muchas cosas. ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es la amenaza? Bueno, en la última estrategia de seguridad de la OTAN, que se aprobó en Madrid, decía que el enemigo principal era Rusia. Algunos dudamos, yo sinceramente dudo, con el riesgo de que me acusen de lo que quieran. Me pueden acusar, ya saben que
Algunos dicen, si apoyas a Rusia, eres comunista, que ya no son comunistas. Y otros dicen, si apoyas a Rusia, como dicen que Putin apoya a los partidos fachas, pues eres un facha. Bueno, me da exactamente igual. Yo militarmente creo que Rusia, salvo el poder nuclear, pero también lo tiene Estados Unidos, no tiene la suficiente capacidad para actuar en varios frentes. O sea, actúa en el frente de Ucrania y ya vemos lo que pasa. Sería incapaz de tomar Polonia, Checoslovaquia, Finlandia, Suecia y llegar hasta España. Lo veo improbable. Pero bueno, sobre todo se puede discutir. Fijaros cómo contribuimos los países al producto, a la OTAN. España con un 1,28%. Bueno, alguna gente lo discutirá. A mí no me parece mal, sinceramente, y me mojo, porque además España contribuye no solamente con esto, contribuye, por ejemplo, tenemos militares desplegados en Rumanía, los tenemos desplegados aquí y tenemos bases que emplea la OTAN continuamente, como la de Zaragoza para entrenamientos. Luego se contribuye materialmente de otra forma. Habría que tener en cuenta y veríamos a ver si necesitamos más o menos. Esto es un tema que seguro que se habrá debate. Bueno, la alianza, a ver si quito esto aquí para que lo pueda ver yo. La alianza posee suficiente, no voy a entrar en detalles, luego lo podemos saber, posee suficiente, lo pongo aquí, el 78% de todo el material que compra la alianza, que tiene la alianza, lo compra fuera de los países de la alianza. Y de esa compra, el 63% se hace a los norteamericanos. Es uno de los grandes asuntos. ¿Por qué están empeñados en que haya más gastos de defensa y por qué nos inventamos enemigos? Porque esto es un gran negocio. ¿A quién le compran los rumanos, los búlgaros? Antes se lo compraban a los rusos, ahora se lo compran los norteamericanos. ¿A quién se lo compramos nosotros? Bueno, pues aquí está el gran negocio. Hay que reflexionar sobre esto para que no nos coman el coco y ver si realmente. El gasto militar de los 27 de la Alianza el año pasado, 326.000 millones de euros, casi 4 veces el de Moscú, para reflexionar. ¿De acuerdo? Con sus capacidades actuales, si todas ellas estuvieran al servicio de una agenda común, la Unión Europea sería la segunda potencia militar del mundo. Bien para reflexionar, cuando nos dicen que hay que gastar más, que hay que... Bueno, vamos a reflexionar si realmente lo necesitamos. Aquí pongo unas diapositivas en las que podemos comparar. La veis entera vosotros, ¿no? Porque yo aquí tengo media pantalla ocupada por... Sí, ahora, la vemos vale. entera, Bueno, Javier. ve- va, veis el poder militar de China y Estados Unidos comparado. Hoy por hoy el poder militar de Estados Unidos es superior al de China, pero ojo, que China se está armando continuamente. También luego lo podéis ver con calma cuando queráis, porque no quiero entrar ahora en cifras, sino en análisis. Bueno, una cosa importante. La guerra seguramente no será una guerra por tanques, aviones, cañones, sino una guerra comercial por las tierras raras. Las tierras raras son aquellas que nos sirven, entre otras cosas, pues para los instrumentos que manejamos a diario, para la alta tecnología. Y China tiene el 71% de esas tierras raras. Australia el 12%, Estados Unidos el 9% y otros 8%. El 71%. Por tanto, Estados Unidos se las tiene que ver con China con mucha cautela, porque China le puede cortar todas esas tierras raras o parte, o ponerle aranceles, o hacer lo que quiera para que Estados Unidos no las tenga. Solamente quiero decir que hay una serie de tecnologías claves con las cuales el combate entre China y Estados Unidos se puede decidir. Primero, hay 3 tecnologías que se denominan la tecnología de bioingeniería, las redes de comunicación segura y la computación cuántica. Esas 3 tecnologías son fundamentales. Son las que se llaman sprint. Y hay otras que se llaman de seguimiento, que son en donde las inversiones en el sector privado son sólidas y solamente requieren ayuda pública, serían las baterías miniaturizadas de larga duración, los sensores, robótica, inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Bueno, pues en este campo se va a decidir el futuro entre China
y Estados Unidos. Y los demás, pues estaremos a verlas venir. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante todo esto que se nos viene, ante todo esto de Trump, ante todo este lío entre China y Estados Unidos? Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues algunos dirán llorar amargamente y no les queda razón, pero no vamos a desistir. Y yo lo que diría, ¿qué podemos hacer nosotros? Y con esto quiero lanzar el mensaje final que creo que se va a comprender y lo va a comprender sobre todo las personas que se llaman progresistas o que nos llamamos progresistas. Unidad frente a los reaccionarios. Esa es la clave. Unidad frente a los reaccionarios. Porque no nos olvidemos que en España ahora mismo, por ejemplo, es una pequeña isla donde todavía no han triunfado grandemente. Y seguramente estaremos en el punto de mira. Pensemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Pensemos lo que ocurre en Iberoamérica. Por lo tanto, repito, unidad frente a los reaccionarios. Muchísimas gracias y ahora estoy abierto a todo lo que queráis preguntar. Muchísimas gracias a ti, Javier, que como siempre ha sido muy ilustrativo. Yo me he quedado con algunas cosas. Esta migración de llevar palestinos de un sitio a otro como si fueran mercancías, que siempre me arrebata el alma. La pregunta de después de esto habrá que subir el gasto militar. Y ahora vamos a empezar a coger palabras porque si no te seguiré preguntando yo. Lo de las cárceles del Salvador, yo estoy todavía ojoplática. O sea, alquilar cárceles. No teníamos bastante con Guantánamo, perdonadme, pero es que no tenemos bastante para asimilar todas estas cosas. Así que, a ver, manos levantadas, que Julián, ¿puedes empezar a intervenir tú? Bueno, pues bien. Hola Javier, muchas gracias por Dime, tu exposición. Como siempre, has a estado ti. fenomenal. Y yo quería preguntarte una cosa. Lo primero, bueno, y un poco mi pregunta iría en la siguiente línea, ¿no? ¿Tú piensas que Trump es el problema o Trump simplemente es un síntoma más de algo grave que se está cociendo desde hace años, bajo mi punto de vista, en el mundo, de que algo está mal en las sociedades que vivimos, de nuestro entorno, y más concretamente en las democracias liberales del llamado mundo libre? ¿Qué es lo que piensas que está pasando, en caso de que esté pasando algo, para que los valores democráticos se vayan disolviendo desde hace algunos años y den paso a un incremento electoral de partidos autoritarios, incluso filonazis, un fenómeno que parece responde a procesos irracionales, por lo menos en la gente que se va acercando, seguramente no tan racionales en la gente que los provoca? ¿Por qué crees, Javier, que la democracia se devalúa y pierde apoyos a raíz de un poco también de los resultados electorales, no solamente los que ha habido ahora en Estados Unidos, sino los que ha habido en Europa? ¿Qué es lo que pasa? Que la democracia últimamente no es capaz de suscitar adhesiones, de seducir a las gentes, ¿no? ¿No será que las democracias liberales tienen dificultades para cubrir las necesidades o al menos las expectativas de la población? ¿Qué es lo que piensas de todo eso, Javier? Muchas gracias. Fami, abre el micro y pregunta. Mientras tanto, a ver si recuperamos a Pilar. Yo, la verdad, hola, buenas tardes. Gracias, Buenas Javier. tardes. Gracias a la plataforma. Me encanta. Además, estando en casa tan cómodo, ¿verdad? El primer punto, quería decir que los americanos dicen que no les compramos, no fastidies. Pero si todo se les compra a ellos, hasta el gas licuado que lo venden 6 veces más caro a Europa que lo que vendía Rusia. O sea, ya, además, ¿os acordáis cuando aquellas fragatas que España quería vender para Venezuela en tiempos de Zapatero? Y pararon en esto porque ellos venden unas piezas muy importantes electrónicas que sin esas, sin el permiso de ellos, no se pueden vender por ahí. Con lo cual, tecnológicamente, ellos nos venden mucho. Nos venden ordenadores, nos venden un montón de cuestiones, nos venden medicamentos, nos venden todo. Por otro lado, ya lo que mi reflexión, en realidad, con Javier hablamos mucho y yo creo que tenemos mucha sintonía en muchas cosas. Creo que pasará a Trump.
y han pasado peores gente. Y ha ido el que fue a Irak, el hijo. Y pasaron al final. Quiero decir que hay una institución en Estados Unidos y hay un establishment que dentro de lo que cabe es lo que al final puede haber arriba y abajo las formas de matón, de padrino que tiene de mal rollo. Pues bueno, sí. Pero a mí lo que me preocupa, Javier, y quizás José Luis me parece que lo ha comentado algo, Julián, es que, Julián, es que no ves que hay una ola de regresión ideológica en el mundo en general, sobre todo el mundo occidental. Estamos en un periodo que la gente joven, siento yo esto, fíjate que soy viejo ya y no estoy tan cerca de la juventud, pero siento que hay una ola de que la juventud necesitan novedades. Y entonces la izquierda parece que no ilusiona. No, en aquellos tiempos cuando éramos jóvenes y teníamos ilusiones, a lo mejor por asuntos demasiado arriesgados. Pero ahora la gente quizás no ve en la izquierda un proyecto ilusionante nuevo. Esa es mi impresión, porque en Alemania, o sea, no veo, no solo España, el auge de la derecha, el auge de estas, ganando elecciones, en fin, eso es lo que a mí casi me preocupa. Claro, y el rey de esto es él, con su adelatres y tal, y con Rusia lo mismo, gente hacia atrás, o sea, muy regresiva. ¿No crees que esto es el tema quizás que podría preocuparnos mucho? Gracias, perdón. yo no sé Pilar, si ¿se ha conectado Pilar, Pilar o no? yo no la veo, ni la veo ni la No, yo escucho. tampoco. Así que, si te Bueno, parece, sí, Javier, pues eso, un poco con, sí. con lo que yo te planteaba de la guerra con bueno, de lo que está pasando con Palestina y ahora con Cisjordania, lo que ha planteado Julián y lo que te ha compartido Fami, haces una respuesta y vamos viendo si hay más manos que se levantan. A ver si lo puedo enlazar todo. A Empiezo ver, por la vergonzosa, el vergonzoso comportamiento de la comunidad internacional en general con el asunto de Palestina. O sea, estos días, desde que empezó esto, es que yo como persona he sentido vergüenza de cómo el anterior presidente ya de Estados Unidos, no solamente Trump, el señor Biden, fue a darse brazos y a darle todo su apoyo a lo que más que presuntamente ha sido un genocidio. De hecho, hoy se reúnen en Washington un presidente convicto, condenado, y un presidente, el de Estados Unidos, y un presidente, un primer ministro de Israel, reclamado por la Corte Penal Internacional. Bueno, pues este es el mundo en que son dos países que se supone que son democráticos, y ahora enlazo, son democráticos, los ha elegido en elecciones libres y limpias, al parecer. Entonces, claro, a uno ya la primera reflexión que uno se plantea, ¿qué es la democracia? ¿Simplemente ir a votar? ¿Un país es democrático simplemente porque se vota? Yo creo que eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para que un país sea democrático, tiene que respetar sobre todo la Carta de los Derechos Humanos, que la han firmado todos los países que están en Naciones Unidas. Yo recomiendo a todo el mundo, se mete en Internet, Carta de las Naciones Unidas en español, Carta de los Derechos Humanos. Son 30 puntos, es bien sencillo. Entonces ya empezamos por ahí, que estos países que se llaman democráticos no respetan la primera norma democrática, que son los derechos humanos. Dicho esto, y siguiendo en mi manera de tener compromiso, aunque siempre procuro hacerlo para no entrar en el juego, el mismo juego del pim pam pum y el insulto, estamos en un momento en que lo importante es ver esos síntomas. Yo creo que lo ha dicho Julián, lo ha dicho también Fami. ¿Qué estamos haciendo mal para que un señor como Trump, con su comportamiento, con su gesticulación, con sus órdenes, esté al frente de la principal nación del mundo, de la más poderosa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que en algunos países europeos, como España, por cierto, solamente ha habido un representante español
en la toma de posesión de Trump, que yo no lo menciono, lo digo siempre, para no darle, para que el algoritmo no funcione, pero todos sabemos quién es y lo que representa. Bueno, pues habrá que analizar, yo lo digo siempre, lo digo en todos sitios. El otro día estuve en otra charla con motivo de la paz en el Centro Cívico del Almozano. Y repito la palabra. Y esto, yo sé que aquí hay, sobre todo, personas progresistas que pertenecen a partidos diferentes de lo que nos llamamos progresistas, con mayúsculas. Si queremos que esto no progrese, con respeto, educación, documentación y argumentación, unidad. Tela, la que nos acaba de dejar encima de la mesa, Javier. Yo creo que muchos de los que estamos aquí compartimos eso, pero también conocemos el grado de dificultad que, que es trasladar esto a las organizaciones políticas, que cada una está... Josefina, pues luego no nos lamentemos. Que sí, que te doy la razón, pero que es que cada uno está en su... Lo acabamos de ver ahora con el proceso del PSOE, que bueno, pues fenomenal, no ha habido primarias, menos mal, porque las primarias es la mejor forma, que la apariencia es muy democrático y muy tal, pero es la mejor forma de que una organización política se desangre, se parta y luego a ver cómo coses y dónde pones las tiritas. Bueno, ¿alguien más quiere pedir la palabra? No veo manos. Tomás quiere pedir. Pilar no vuelve a decir nada. A ver, yo la tengo pedida. Que sí, que te he No, visto, que he dicho la que... tenía pedida antes, quiero decir. Pues es que el marroncito de tu techo con el amarillito no se veía bien. Que Perdón. no se veía. Disculpa. Tienes que poner otro fondo, Tomás. Nada, ya está, ha sido culpa mía que no he visto la mano. Pues Tomás, te cedo la palabra porque no hay ninguna otra pedida por ahora. A ver por dónde empiezo. No sé si empezar por cómo calificamos a Trump. ¿Qué calificativo le damos? Esta mañana, sí que habréis oído todos la SER, supongo, un tertuliano le ha calificado de salvaje irresponsable, textual. Otro lo ha calificado de loco, textual. Y Javier, se me ha olvidado, Javier, darte las gracias por tu exposición, perdona. ¿Se me oye? Bueno, somos amigos. Perfectamente. No Vale. Perfectamente. hace falta, Tomás. somos amigos. Javier lo ha calificado, creo, de estilo, una persona con estilo chulesco y arrogante. A mí Trump no me preocupa. Qué Me suerte. preocupa, pero digamos que me preocupa más la raíz de Trump. ¿Quién ha puesto ahí a Trump? Lo ha puesto una sociedad con su voto, una sociedad que esta mañana creo que ha sido una hispanoamericana que se da cuenta de que va a expulsar o ha expulsado a su padre. Y entonces, votante de Trump. Bueno, yo no sé. Ayer a mí se me partió el alma cuando me enteré que hay niños que no van a la escuela porque tienen miedo de que cuando vuelvan a casa se encuentren que sus padres no están. A mí esto me parte el alma. Es decir, este hombre, a mí no sé cómo calificarlo, pero a mí se me viene a la imaginación, pues en el grandullón del patio escolar, que se apodera del balón, dice yo soy el jefe y los demás sois mis mandados. Pero luego además el grandullón que se coge el balón se pone a negociar con el resto de chavales, ¿no? Como diciendo, yo aquí mando, yo aquí soy el bueno y vosotros sois los que os habéis pasado de la raya y vamos a negociar porque, bueno. Entonces, ¿qué hacer? Yo quería insistir, y por eso hablo y participo, en la idea
de Javier. El reto que tenemos es, para mí, muy simple, muy sencillo, muy radical, muy fundamental, que es defender la democracia. Tan simple como eso. A mí me parece que hoy esto, defender la democracia, el ser demócrata y defender los derechos humanos, creo que esta gente nos califica de revolucionarios, de rojos, de perdidos, porque lo que estamos defendiendo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, que tras la Segunda Mundial, las sociedades llegan a ese pacto, a esa declaración, y no se están cumpliendo. Es evidente que este hombre no los está cumpliendo. Entonces, digamos, el objetivo más claro para mí es defender los derechos humanos y, por tanto, la convivencia en paz, en democracia. Porque, claro, a mí me sorprende, desde el punto de vista teórico me sorprende cuando una persona dice que son los mismos que los tenemos aquí. Dice, yo defiendo la libertad, pero no defiendo la democracia. Entonces, señores, o sea, hay una tensión y hay una lucha soterrada que está en la base de todas estas luchas económicas, políticas, geoestratégicas. Y es una lucha ideológica. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién ha puesto a Trump? Sigo por donde he empezado. ¿Quién ha puesto a Trump? La sociedad. Pero ¿quién ha construido, quién ha la mentalidad de esta gente, de este pueblo, de esta sociedad que lleva a este loco al poder? Para mí, ahí está la raíz. Ahí está la raíz. En una defensa declarada, pero de la democracia, es evidente, y de los derechos humanos, pero cómo realizamos, cómo llevamos a cabo esa batalla. Y condición fundamental, y con esto acabo, y coincido en esto con Javier también, la unidad de los demócratas, la unidad de los progresistas, la unidad de lo que llamamos en Europa la izquierda progresista. Javier, todo tuyo. Sí. Bueno, seguimos sobre la misma idea. Yo sigo pensando, dar un poco de esperanza. Estados Unidos es muy complejo. Le han votado 77 millones, pero ha habido muchos más millones que no le han votado. Sobre todo, en Estados Unidos hay una extensión enorme. Entonces, hay que trabajar, igual que aquí en España, sobre esos sectores. Yo no voy a decir de izquierda ni progresistas, sectores incluso que pueden ser, vamos a llamar, liberales, que les asusta la actitud de un dirigente como este señor. Ahí es donde hay que trabajar. Y hay que trabajar de un modo integrador, sin asustar. El problema que tiene la izquierda en España, que hemos tenido, es que hemos querido alcanzar el cielo, sobre todo en los últimos años, en 2 minutos. Y esto hay que hacerlo trabajando día a día. Y por supuesto que hay que tener ideas, ideales, pero el dogmatismo es muy malo. O sea, por ganarlo todo se puede perder todo, insisto. Por ejemplo, hemos tenido aquí el caso del Ayuntamiento de Zaragoza en las últimas elecciones. ¿Cómo se ha ido? Extendámoslo esto a nivel nacional o a nivel europeo. Lo que tenemos que trabajar, y desde foros como estos, sin desistir, y siempre vuelvo a decir con respeto integrador para no asustar a nadie, el otro día lo decía, si tenemos que ponernos un día chaqueta y corbata y tenemos que ir a misa, lo hacemos. Una cosa aprendido con los jesuitas, primero pan y luego cruz, creo que se entiende. Entonces, si queremos alcanzar algo, vamos a ser prácticos, vamos a ser con el mismo relato que nosotros, en vez de intentar dogmatizar y continuamente con luchas intestinas que normalmente suelen ser absurdas porque el concepto principal lo tenemos, ser integradores,
trabajar juntos y procurar entender puentes y procurar captar esa parte de la gente que, hablando con claridad, con documentación y argumentación, podemos captarlo. El otro día me decía una señora en este encuentro que tuve, fue un encuentro que organizó Podemos, lo digo perfectamente. Yo ya sabéis que no milito en ningún partido político, pero todos aquellos que me llaman para colaborar por causas como esta, voy. Entonces, y la gente que había eran todos de Podemos. Y una señora al terminar me dice, bueno, cuando yo discuto con la gente y me dice, no me vas a convencer de lo que estamos diciendo, pues no pierdas el tiempo. Si has reflexionado algo y si no, con esas personas que dicen ya determinantemente que no que te voy a convencer o que no creen en la política, no perdamos el tiempo. De verdad lo digo sinceramente. Vamos a perder el tiempo, entre comillas, con aquellas personas que se puede hablar con ellos, reflexionar, porque los otros ya se darán cuenta. Ya se darán cuenta. Ya se darán cuenta, como he dicho antes, aquí ocurre, por ejemplo, en la zona de donde yo vivo, en Murcia, de donde soy natural, el partido ese que no quiero mencionar para no darle al algoritmo, tiene un número de votos mayor que ninguno. Son casi todos terratenientes, agricultores. Cuando esos agricultores se den cuenta que su representante ha ido a bendecir a un señor que les va a poner aranceles y van a ganar menos dinero, pues a lo mejor se apean del burro, como decimos normalmente. Porque no hay cosa más convincente que los hechos. Hay que tener paciencia, porque yo creo que caerán por su peso. Mira, hay una cosa antes de darle la palabra a José Luis. Tienes toda la razón del mundo y has argumentado lo mismo que me dijeron. Estás argumentando que ya no se lleva. Esto me lo dijeron a mí delante de ti hace unas semanas. Sí, Esto de exacto. argumentar ya no está de moda. Pero, claro, la cuestión, ¿dónde nos lleva? La reflexión, toda esa circunstancia nos lleva a tener que sentarnos, a tener que hablar, a tener que debatir, a tener que tomar posición. Y eso ahora mismo, pues es que resulta que no está de moda. Y ahora tenemos un problema. Lo estoy diciendo con cierto sentido del humor, pero es verdad. El problema es que no se lleva a reflexionar, no se lleva el llevarte una cosa para pensar a casa y cambiar de opinión, y así nos encontramos, como bien has dicho, en el Ayuntamiento de Zaragoza. José Luis Alonso, adelante. Ábrete el micro. ¿Para mí quiere hablar otra vez? Sí. A mí es que le gusta hablar mucho. Javier, me ha gustado mucho tu intervención, pero yo voy a dar un pequeño giro. Yo siempre me pregunto hasta qué punto es real lo que nos creemos real. Es decir, te hago una pregunta. ¿No te parece extraño que el poder económico, es decir, que 13 multimillonarios americanos decidan desembarcar en el gobierno americano? Normalmente, el poder económico tiene sus peones, no necesita. Tiene que verse en una situación muy problemática para que se dé este paso, y además se dé un paso, iba a decir colectivamente, pues un colectivo importante realmente. Esa es la primera pregunta. La segunda la has dejado tú a lo largo de tu charla. Es decir, el tema de la política económica que está planteando de guerra económica no favorece a la inmensa mayor parte del tejido empresarial americano. Yo creo que la reacción no va a venir tanto de la izquierda, que por desgracia tu teoría de la unidad es positiva como deseo, pero yo también soy pesimista de que lo consigamos, aunque tengamos que seguir luchando, pero sí que puede venir directamente por los intereses económicos del empresariado mediano y no tan mediano, porque le va a perjudicar gravemente. El otro día decía nuestra presidenta de la Comisión Europea en Davos un dato que yo no conocía. Las empresas europeas dan 3 millones de empleos en Estados Unidos. Tenemos una interrelación tan grande que la locura que está haciendo Trump, yo creo que va a ser parada pues precisamente por las fuerzas económicas que en principio o le han apoyado o lo han tragado. Pero yo creo que van a tener ahí un problema muy, muy grande, muy, muy grande. Y yo confío en que eso va a suceder con relativa rapidez, porque bueno, ya hemos visto pues la bajada de las bolsas no indican nada sobre la economía real, pero bueno, indican el sentimiento que pudo
que pudo tener el capitalismo, tanto americano como en el resto de los países, ante el anuncio de los aranceles. Yo creo que por ahí va a poder ser una de las cuestiones que influyan mucho. Y luego también la otra cuestión que hay es que, desde luego, si realizase su plan de deportar a todos los impapeles, hay una de las cuestiones que ya garantizo yo, y es que la agricultura americana entraría en la crisis más grande que se ha visto. No sé si sería capaz de abastecer a su propio país. Desde luego, las exportaciones sería imposible, porque la mano de obra que se dice siempre que es muy baja en Estados Unidos, la mano de obra agraria, claro, siempre se ha obviado el hecho de la mano de obra ilegal que trabaja, que es de varios millones de personas. No sé si tú lo ves así también, que estamos en una situación en que también indica una debilidad muy grande, o cómo lo ves. Javier. Bueno, has hecho unas reflexiones, puedo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Unas Adelante. reflexiones muy interesantes como todas. Yo cuando hablo de unidad de los demócratas. Angela Merkel es de izquierdas. Estamos siguiendo lo que está diciendo Angela Merkel, de lo que se está sucediendo en Alemania. O sea, no estoy hablando de unidad solamente, quizá unidad para unas elecciones y poder ganar a la derecha. Bien, no, estoy hablando de un concepto amplio, holístico. O sea, que digamos, unidad de los demócratas para parar a esta gente que tiene comportamientos, no digo que sean totalmente, pero que tienen comportamientos fascistas y, para que nadie se ofenda, y estalinistas. Porque Stalin también deportó a millones de rusos, por ejemplo, en Ucrania, los deportaba a otros lugares. O sea, estos comportamientos estalinistas, totalitarios, fascistas, nazis, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos. En cuanto a lo que dices de la economía, yo el otro día, hace poco, me invitaron a una comida y a una charla como esta con empresarios aragoneses. Y yo no creo que los empresarios fueran todos de Podemos o de Izquierda Unida, ¿no? La conclusión que saqué era que estaban muy inquietos por el asunto de Trump, empresarios aragoneses. Entonces es un asunto, vuelvo a repetir, de democracia. Y lo que he dicho antes, creo que lo he dicho también, integración. No nos quedemos nosotros solos en los que nos llamamos progresistas o de izquierda, ¿no? Esto hay que ampliarlo muchísimo más, porque nos estamos jugando el futuro. Yo coincido contigo, José Luis, en que serán las propias fuerzas económicas en Estados Unidos las que les corten las alas a este grupito de supermillonarios. Efectivamente, también hay un poco de miedo entre ellos, y lo que quieren es conseguir el poder, hacer una especie de oligarquía de millonarios para manejar. Yo creo que les van a cortar las alas. Se van a estar dando cuenta de que les van a cortar las alas. Pero tampoco olvidemos que el poder económico, yo vuelvo a mi obsesión con el fascismo y el nazismo, ¿no? Quizá porque me gusta mucho la historia y leo a muchos historiadores. El periodo entre guerras, recordemos que los grandes poderes económicos, incluidos norteamericanos como la Ford, apoyaron a los nazis. Entonces, ahora mismo lo vemos, el señor Musk, y va a Alemania y apoya Alternativa por Alemania. Y sale una señora que es de derechas, de la CDU, Angela Merkel, y lo pone en su sitio. Yo confío en eso, no solamente confío para detener a esta gente en los partidos de izquierdas, que nos llamamos de izquierda, que se llaman de izquierda, no, confío sobre todo en la unidad de los demócratas. Espero que en España también se den cuenta. De todas formas, me permites decir una cosa, aquí en España todo el mundo anda con mucha cautela, incluidos el partido en el gobierno, con el asunto de Trump. No vaya a ser que nos ponga en el punto de mira. El principal partido de la oposición, pues también no habla de esto, salvo alguna señora que se sale de la línea habitual. Bueno, creo que ellos también hacen la reflexión. Mucha cautela con esto, porque ellos también lo pueden perder todo. Recordemos que los nazis llegan al poder con el apoyo de los partidos de derechas, incluso católicos, en Alemania. Y cuando están allí, acaban con ellos también. Bueno, pues que aprendan de la historia. Bueno, la cuestión es que aquí, haciendo el muerto, Vox sigue creciendo en las encuestas. Digo haciendo el muerto porque no hace otra cosa, ¿no? Le doy la palabra a Manuel y así les respondes a los dos. Javier. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias a Javier una vez más por su presencia en este foro.
porque desde luego, como él ha dicho también, es importante este tipo de acciones para seguir reforzándonos ideológicamente y tener conocimientos precisos sobre los problemas que nos afectan, ¿no? Javier está siempre ahí donde se le llama. El próximo día 13, hago spoiler, estando aquí uno de los máximos representantes del colectivo de pensamiento crítico, lo tendremos en la biblioteca hablándonos de Franco y del franquismo. Será también muy importante esa charla, yo creo, muy interesante. Y yo quería, bueno, pues gracias, repito. Yo quería hacer dos preguntitas muy concretas, Javier, y una reflexión al hilo de lo que se habla de la democracia y de la unidad. Las preguntas concretas son, ¿qué influencia, si es que ha tenido alguna, ha podido tener la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos en el proceso de negociación y de alto el fuego en la guerra o genocidio de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Y la segunda pregunta, también concreta, desde tu visión geopolítica y geomilitar, es qué perspectivas tienes ante el futuro de la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, ¿puede influir positiva, negativamente? ¿En qué medida ves tú que puede significar la presencia de Trump, la presidencia de Trump en la finalización o, en fin, en la continuidad de esa guerra tan tremenda de la que tú también nos hablaste en este foro? Y que tenías una perspectiva muy pesimista, muy optimista, ¿no? Que veías, o muy realista quizás también, que veías la dificultad de que aquello realmente se llegase a una confrontación armada y sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? Yo estoy con el amigo Julián, ¿no? Que tenemos que seducir y tenemos que seducir pues desde lo concreto. Se habla de que la nevera tiene que estar llena, se habla de que tiene que haber habitación segura para todo el mundo, se habla de que hay que mejorar los tiempos de trabajo, reducirlos, mejorar los derechos laborales y que todo eso la gente tiene que percibirlo, pero es que en estos 5 o 6 últimos años de gobierno de progresista, realmente el avance en derechos laborales ha sido importantísimo, el avance en creación de empleo ha sido importantísimo, el avance en los pensionistas, entre los que me encuentro, en incremento de nuestras pensiones ha sido del 25 al 26%, frente a aquellos 0,25 anteriores, ¿no? Anuales con el Partido Popular. Es decir, esos avances se están produciendo, Julián, ¿eh? Y sin embargo, pues la gente hoy, en las encuestas que hemos oído esta mañana, pues, o ayer, mejor dicho, pues nos decían que el Partido Socialista cae, que el PP cae, que Vox crece, que Sumar un poquito, que Podemos cae. Es decir, la labor del gobierno progresista no se está notando en beneficio de los partidos que conforman ese gobierno progresista. Y la nevera está más llena, ¿eh? La nevera está más llena porque hay mucha más gente que trabaja, ¿eh? Y se está actuando en materia de habitacional y de derechos laborales. Por tanto, yo creo que sí que es muy importante ese mensaje de unidad que nos lanza Javier y que hay que concretarlo, hay que concretarlo. Yo cuando, como afiliado del Partido Socialista, me enteré que el candidato, uno de los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE en Aragón renunciaba en favor de una única candidatura y de una posibilidad de unidad. Me alegré, porque eso quiere decir que se van a evitar confrontaciones dentro de este partido, que es uno de los principales partidos que conforman la estructura política del país y de Aragón y de España, etcétera, y porque va a evitar confrontación. Lo que hace falta, paso siguiente, es que una vez que Pilar Alegría sea secretaria general del PSOE, pues se favorezcan procesos de unidad y se evite la confrontación. Cuando me he enterado que Yolanda Díaz propone de nuevo, lanza de nuevo las perspectivas de una unidad, llegar a planteamientos de unidad de toda la izquierda, ayer también, hoy, me he alegrado. Pero cuando iba a Podemos ya a poner pegas y dificultades, pues me preocupa y me entristece, ¿no? Creo que es fundamental
Izquierda Unida también está por la faena. Creo que es fundamental que las izquierdas a la izquierda del PSOE consigan llegar a las próximas elecciones unidas, porque si no, perderemos el gobierno progresista. Perderemos el gobierno progresista. Creo que en Aragón es particularmente importantísimo que así se haga, porque por 4 votos, por ir tan divididos en las últimas elecciones autonómicas, perdimos la mayoría para poder elegir un gobierno progresista, ¿no? Y bueno, y termino diciendo que hay que rearmarse, hay que seguir rearmándose ideológicamente, con charlas como esta, con debates como este, con pensamientos y con publicaciones que sirvan para ese rearme ideológico, pero que hay que rearmar organizativamente a la sociedad. Hay que invitar a la gente que se afilie a los partidos, a todos los partidos políticos de la izquierda, cada uno al que le parezca, desde el PSOE hasta Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Chunta, Aragonesista, desde luego con esa perspectiva de unidad de acción o de unidad electoral o de la unidad que sea de cara a las próximas elecciones, ¿no? Creo que tenemos que invitar a que la gente se organice, porque yo me preguntaría, de las 25 o 30 personas que hemos estado participando en esta charrada, qué porcentaje de afiliación, y somos los, en fin, las vanguardias más cualificadas, formamos parte de esas vanguardias cualificadas del pensamiento ideológico y político de Aragón. ¿Qué personas estamos afiliadas? Me gustaría saberlo, ¿eh? ¿Llegaremos a un 50% de los que estamos aquí? Yo creo que tenemos que organizarnos cada vez más. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra, no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Yo no tengo más. Ah, sí, Famí, perdona. Perdón, disculparme, ya sé que el tiempo es corto y ha intervenido, pero simplemente, Javier, es que me gusta meterme con él un poco de vez en cuando. No, simplemente deciros que realmente la sociedad americana, yo tuve una beca por USA, esto que ahora lo van a quitar, las ayudas americanas a los países y tal. Yo saqué una beca en aquella época de los USA a costa de ello. Y no tiene nada que ver con el pensamiento que hay en España, ni tienen la cultura que tiene el pueblo español, para nada. Hay gente que no conoce el Estado que está al lado. Yo os aseguro que el 60% no sabe dónde está España. Entonces su mentalidad es totalmente distinta. Yo tengo mucha familia, primos, hermanos, y mi tío, carnal, votan a Trump porque creen que él les va a resolver el problema del dinero, que van a ganar más dinero con él y que tiene más tal. Fíjate que les quita el seguro, no sé qué tal. Bueno, eso solamente quería deciros eso, y quería deciros otra ventaja de Trump. Es sincero en alguna parte, porque a los de Arabia Saudí les dijo: sois una vaca, voy a ver si os ordeño y me llevo la leche y vais a pagar. Coño, por lo menos lo dice a los gobernantes árabes. Yo, como soy del otro bando, pues les dice todo lo que piensa y lo hace. Voy a protegeros, pero vais a hacer lo que yo diga. Entonces, lo que has dicho tú, Josefina, lo del transfer de los palestinos, de los de Gaza, quien sea, a Jordania y a Egipto, de alguna medida, acordaros de eso, ¿eh? Estos tíos, y no es peor que los demás, que los anteriores a él. Solo quería deciros eso, que ojalá no ocurra, pero que esto, Josefina, puede ocurrir. Gracias. Claro que puede ocurrir. Y antes de darte la palabra, creo que por última vez, Javier, además de darte las gracias por compartir tu gran conocimiento con nosotros, quería recoger algo de lo que ha dicho Manolo en una reflexión propia. Algo tiene que ver que llevemos 20 años diciendo que nuestros hijos van a vivir peor que sus padres, cosa que yo, de verdad, mi hijo no vive peor de lo que viví yo de ninguna de las maneras, pero llevamos 20 y tantos años diciendo esto, ¿verdad? Entonces creo que hay una parte de la gente más joven que se ha pensado que de verdad ellos viven fatal y que por algún momento, pues los que vivían antes, que eran sus padres, sus abuelos, con Franco se vivía mejor,
Y aquí los tienes a todos añorando a todos, a muchos. O sea, yo la primera vez que me encontré a una panda de quinceañeros en la Ribera cantando el Cara al Sol, todavía no he vuelto en mí de la impresión. Porque es que no entendía ni cómo era posible que se supiera la letra, de dónde la habían sacado. O sea, pero si eran unos críos. Pues esto que está pasando en cada país, tiene su propia estructura, este tipo de cuestiones, pero Trump alimenta a todas. Javier, cuando quieras. Bueno, como ha habido, voy a hacer dos cosas concretas que me han preocupado y que he seguido, lo de Gaza y lo de Ucrania, para ser breve porque creo que ya me fuera de tiempo. Lo de Gaza, yo creo que ya con la masacre que hizo el ejército israelí, tanto en Gaza como en el Líbano, y luego posteriormente en Siria, que la sigue haciendo, sigue atacando, pues de alguna manera está desmantellando. Pero esto proviene ya del gobierno anterior de Biden. Recordemos que Biden en su última semana le dio 7.000 millones de ventas en armamento a Israel. Es decir, esta política es de hechos consumados de tal manera que darle a Israel el predominio militar en la zona y los demás todos han conseguido acallarnos. El proceso de paz va a ser, sí, la paz negativa, la paz de los cementerios. La paz positiva, la paz de la justicia social, de la libertad, de la dignidad, de la democracia, esa será más difícil. En cuanto a lo de Ucrania, ya hace tiempo, efectivamente, fallamos el pronóstico algunos con buena voluntad, pensamos que Putin no iba a invadir el territorio y seguramente no lo hubiera invadido si los occidentales, que somos nosotros también, no hubiéramos sido tan propensos a ir contra lo que era una lógica. ¿Cómo va a acabar la guerra? La guerra va a acabar. Crimea va a seguir siendo rusa, como ahora. ¿Y qué va a pasar con el Donbass? Pues también el Donbass se va a quedar con parte Rusia, con parte de él. Porque vuelvo a repetir, Estados Unidos le da exactamente igual lo que ocurre ahí y Ucrania está harta de la guerra. Entonces, lo que quiero decir es que lo que se podía haber hecho al principio, mucho más tranquilamente, Crimea para los rusos, el Donbass y esa zona, una zona autonómica dependiente de Kiev, pues ahora va a ser rusa, seguramente. No digo que sea mi deseo ni que esté de acuerdo, es que va a ser así. ¿Y qué va a ocurrir después? Pues que lo que también se podía haber hecho, una zona desmilitarizada, que Ucrania no entrara en la OTAN. Recuerdo lo que decía ya Kissinger, poco sospechoso de rojo, que las ampliaciones sucesivas de la OTAN eran una provocación para Rusia, porque nosotros lo vemos de nuestro lado, pero ellos ven al enemigo. Ucrania es una gran llanura y entonces, desde el punto de vista militar, pues es un paso muy fácil hacia Rusia. Quiero decir que va a terminar esto, por desgracia, como podía haberse solucionado de una manera pacífica. Y por último ya, la democracia. Yo creo que hay que ganar unas elecciones democráticas con partidos democráticos porque es el primer paso. Si no tienes la democracia, tenemos lo que tenemos, lo que puede ocurrir en Francia, lo que puede ocurrir en Alemania, por poner países grandes, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, el primer paso es ganar unas elecciones de partidos democráticos acreditados y dejarse de... efectivamente, podríamos discutir y llevarnos toda la noche hablando de lo de la unidad. Yo, sinceramente, difiero de Manuel. Yo no he pertenecido a ningún político, pero me defino siempre, y lo digo en el seminario cuando hacemos las presentaciones, yo soy activista. Activista como lo estáis comprobando. Entonces, creo mucho en el activismo civil. Entonces, lo que tenemos que propiciar es que haya mucho de este activismo para que no el principio de unanimidad que pretenden, ¿sabéis los principios de Hegel? El principio de unanimidad es todo el mundo dice lo que ya se dice para no crear problemas. Bueno, pues vamos a rebelarnos contra ese principio de unanimidad y todos nosotros, en nuestras pequeñas parcelas, extender el discurso de que no estamos de acuerdo
y dar documentos, argumentación. Esto a veces cuesta, incluso en los niveles más íntimos y familiares, discusiones. Bueno, pues sin enfadarnos y tranquilamente, si alguien se enfada, nos retiramos y que siga con sus gritos, que para ellos. Pero no hay que desistir. Mi mensaje final es: no hay que desistir. Muchas gracias. Siempre ese mensaje optimista y para la paz, ¿no? Esa parte que siempre nos transmites de positiva, no optimista en sí porque lo sea, sino por esas ganas de sumar. Yo comparto contigo lo del activismo. Yo sí que he estado y sigo estando afiliada a una organización política. Mi actividad ahí paró hace unos años, pero yo sigo siendo una activista en la memoria histórica, en el feminismo, en esta plataforma y bueno, atendiendo a mujeres maltratadas, echándoles una mano a las compañeras de Somos Más. Cada uno donde decide y donde puede. La cuestión es protestar, es alzar la voz y estar donde hay que estar en cada momento, ¿no? Donde creemos que hay que estar. Yo os doy las gracias por la participación a todos. Me hubiera gustado que alguna palabra que estaba perdida por ahí, pero que se nos ha perdido, saliera. Las gracias a todos por participar, a todas las que habéis estado mirando y bueno, pues en próximas ocasiones tendremos la posibilidad de seguir hablando de temas interesantes y yo creo que hoy hay que acabar con una buena noticia. Parece que la reducción de jornada la tenemos más cerca y yo creo que de las cosas buenas también nos tenemos que arreglar, aunque sean pequeñitas como esta. Buenas tardes, muchas gracias.